Pero bueno, dice, por la mañana Pa anunció que no podíamos ir a Huaumono porque no había trocha. Tendríamos que ir en canoa, pero no había quien nos llevara. Yo dije que pensé que Kimo nos llevaría, pero Pa se limitó a encogerse de hombros. Gua Enamán. Pues bien, no lo sé. Kimo era familia, de seguro que él nos llevaría río abajo a donde Chapino y uno se unían. Allí era donde encontraríamos la trocha hacia Huaumono, y yo sabía que Kimo tenía otra choza ahí. Me volví a Dawa y le dije, veo bien visitar a mi viejo amigo Odoki en Huaumono, Kimo llevándonos. Lo siguiente que supe fue que Kimo sacó su confiable canaleta y se dirigió al río, y le seguimos al instante. Un joven, su esposa, dos niños pequeños y una anciana nos acompañaron en otra canoa. El joven tenía un hacha, la cual usaba siempre para abrirse paso por entre los árboles que se habían caído cruzados sobre el estrecho río. Se me ocurrió que tal vez por eso Kimo no se había ofrecido llevarnos desde el principio. El río debía haberse inundado hacía poco y él sabía que había muchos obstáculos, o a lo mejor era algo diferente. Nunca lo supe. Desde la casa de Kimo río abajo era nada más que un par de horas de camino del Ewenguno al río Dayuno. Al bajar la última cresta cruzando el huerto de alguien, Pa dio el aviso de costumbre que nos acercábamos. Alguien adelante respondió al llamado. Cuando llegamos, yo esperaba una fiesta. Bienvenida, otra vez me equivoqué. Un niño pequeño nos esperaba entre los arbustos del lado de la trocha. Ni siquiera lo vi cuando salió el silencio al frente de nosotros y nos siguió más allá de la escuela, donde se alojaban los de afuera, hasta donde vivían Odoki y una de sus esposas. No había visto a Odoki en unos 20 años, ni siquiera alzó la vista cuando entré. Continuó tallando dardos y dijo, ¿eres Babae? Le dije que sí, inhalando con la garganta apretada de modo que no sonara como un niño que estaba llorando fuerte y se le estaba acabando el aliento. Odoki entonces observó, allá Ekiwin, todavía estás viviendo. Inhalé otra vez y todos nos echamos a reír. A pesar de que Odoki había ayudado a lancear al hijo de Wenbai, siempre me había tratado como un hermano menor. No importaba que yo fuera más alto que él. Él todavía se veía como más grande. Era muy tranquilo y no daba órdenes ni alzaba la voz, pero a todos en la casa parecían disfrutar de estar con él y hacer lo que él decía. Uno de los hijos adolescentes de Odoki con su segunda esposa, que era hermana de su primera esposa, estaba sentado en la hamaca con su pie vendado. Los ancianos habían casado a Odoki con la segunda hermana porque no quedaba ningún pariente apropiado con quien ella se pudiera casar. Se esperaba que Odoki le diera hijos y cuidara de ellos hasta que tuvieran suficiente edad para cultivar huertos y cazar. Entonces se le relevaba de su responsabilidad para esta segunda familia. Cuando pregunté por el pie de su hijo, Odoki solo dijo que estaba esperando que el disparo saliera. El muchacho había estado sentado durante semanas en esa hamaca desde que se le disparó sobre el pie la escopeta de su padre. Pedí verle el pie. Debajo de la tela vieja que había envuelto, sobre el pie dañado había una herida enconada y llena de pus. Si no se hacía algo, me pareció que iba a perder muchas semanas más esperando que se curara. A lo mejor hasta podía perder el pie. En mi mochila traía un poco de ungüento hecho de polvo de sulfas y vaselina. Un médico del hospital de la misión lo había preparado y me lo dio como antibiótico de muchos usos. Remojé el pie del muchacho en agua caliente mientras oía a Koba y a Pa conversar con Odoki. Por varias noches, un tigrillo llamado Mirimi había estado atacando de pocas gallinas de Odoki. Hablaban animadamente sobre la mejor manera de matarlo. La mayoría del vocabulario que aprendí de niño tenía que ver con cacería o con pesca, que es lo que pasaba haciendo la mayor parte de mi tiempo en ese tiempo. Enseguida recordé lo que sabía del lenguaje en lo que se refiere a estos temas limitados pero populares. Después de remojar el pie por un rato, empecé a inspeccionar la herida. Había algo de la piel muerta en la herida que tenía una textura extraña. Con cuidado quité un poco y vi que era parte de tela que se había penetrado en el pie del muchacho junto con el disparo. Me di cuenta de que el envoltorio de tela tenía más que ver con la infección que el mismo disparo. Saqué, eso sí, un par de perdigones del pie, junto con el envoltorio de tela, pero podía sentir más perdigones debajo de la piel en la parte superior del pie. Les llevaría largo tiempo salir a la boca de la herida, si acaso salían.
Le pregunté a Odoki si quería que el muchacho fuera al hospital, si conseguíamos que una avioneta viniera por él. Odoki lo remitió a su hijo. Él lo sabe. ¿Él sabe qué? Me pregunté. No me llevó mucho figurármelo. El hijo de Odoki no quería ir al hospital de los extranjeros. Vendé la herida con el ungüento de sulfa y dejé otros vendajes limpios. Le sugerí que remojara el pie varias veces al día para que se curara pronto. Se limitó a alzar las cejas de una manera guaraní de decir que sí. Miren, así cuando mis hijos me preguntan, ¿esto sí? Eso va a ser sí. Antes de irnos a dormir, en la escuela caminamos por la corta pista plana y cruzamos a la casa del hermano de Dawa, de río abajo, Bai. Kimo participó en el ataque con lanzas que mató a la mayoría de mi familia inmediata en Dawa. No, la familia inmediata de Dawa. Él se había llevado Ría arriba como esposa, pero nunca tuvieron hijos. Kimo debe haber tenido un arranque eterno en su corazón cuando vivían bajo odio y miedo, porque a pesar de la infertilidad de Dawa o la suya propia, no la mató ni tomó otra esposa. Habría tenido que matar otra vez para poder conseguir otra, porque no tenía primas legítimas disponibles para casarse. Caí en cuenta de que la esposa de Koba, su hermana, que era la misma de Mincalle, una de las esposas de Dabo y Dawa, todas eran mujeres de río abajo que fueran tomadas en ataques con lanzas. Esos hombres no hubieran tomado esposas de río abajo a menos que no pudieran conseguir de otra manera. Eso era otra indicación de la inminente desaparición de los guaraníes como pueblo sostenido e identificable. Se habían matado entre sí, tanto que llegaron al punto en que los guerreros tenían que matar para conseguir esposas. El ciclo de violencia casi había llegado al punto sin retorno. Sin las matanzas hubieran continuado sin reducirse. La tribu de seguro se había borrado del mapa por sí sola. El viejo Dabo, que era parte del clan original de Amoitado, verificó lo que yo pensaba. Él habló como un equipo de antropólogos, esposo y esposa, que habían estudiado los guaraníes como representantes de la gente más violenta del planeta. Testificó: quedábamos solo los últimos. Si Nemo y Pacaderemos, o sea, Raquel y Betty, no hubieran venido, ya no quedaría ninguno de nosotros. El hermano de Dawa Bai era un viejo guerrero gregario con canas nada características. Tenía el pecho como barril, aunque viejo y todavía fuerte. Varios de sus hijos salieron a conocerme. Eran más grandes que el promedio y parecían más fuertes, incluso al compararlos con los demás guaraníes. Tenían piernas como de levantadores de pesas. Más tarde esa noche, después de unirnos a la fiesta guaraní de cantos y su versión de baile en fila en una casa del otro lado del río, Bai y Koba me contaron un relato sobre los hijos de Bai. Al parecer, Bai y sus hijos vivieron al borde del territorio guaraní. Una familia extendida de la tribu Suar vivía al otro lado del río. Debe haber sido cerca de la carretera de la compañía petrolera, porque el territorio tribal de los Shuar no tenía frontera con el guaraní. Debe haber seguido la penetración de la compañía petrolera hasta que la frontera norte dio a la tierra guaraní. Un día, algunos miembros de la familia de Bai iban al río arriba hacia su desmonte cuando se detuvieron en una pequeña tienda, otra indicación de que estaban cerca de una carretera. Los guaraníes regresaron a sus canoas remando arriba, pero de alguna manera dejaron a una joven, quizás adolescente. El viejo de la familia Shua estaba en casa e invitó a la muchacha a entrar. Abusó de ella y no quería que regresara con su gente para contarlo. Entonces me dijeron, le golpeó los pies para que no pudiera caminar. Todavía decidida a volver a su casa, ya se arrastró. Cuando llegó allí, contó lo que el viejo Suar le hizo, parte de lo que era obvio. Los hijos de Bai agarraron las lanzas y salieron a matar al viejo. Cuando llegaron al desmonte, emboscaron a la gente dentro de la casa y los anunciaron a todos, excepto al viejo patriarca que había causado el problema. Al parecer estaba haciendo fueran sus necesidades. Quedó vivo, pero todos los demás de su familia murieron. Conociendo a Bai y a sus hijos, yo no habría querido ser parte de su pueblo si me andaban buscando. Esa noche dormí como un bebé. Después de una noche en la casa de los huéspedes de Kimo, ese piso de tablones en Guamono fue el más suave en el que hubiera dormido. A la siguiente mañana, después de tomar el jugo de plátano hasta que mi estómago se endureció, ya estaba casi listo para recorrer la trocha de nuevo. Esa última caminata iba a ser la más larga del viaje.
pero estaba comenzando a darme cuenta de que solo tenía sentido medir las distancias en la selva cuando uno vuela, en la trocha o en el río. Lo único que importa es cuánto uno se tarda en llegar a su destino, y por lo general se mide en términos de medio día, un día o varios días. De Huamono a Kiwado, la aldea río abajo de Damoitado, teníamos que caminar casi siempre hacia el oeste, en forma paralela a las crestas y a los ríos. Eso significaba menos subidas y menos bajadas. También lloviznó todo el día, lo cual mantuvo baja la temperatura. Mi sudor se lavaba con las gotas que caían sin cesar del follaje de la selva. La trocha estaba lodosa en ciertos lugares, aunque no muy mala. Ya me había acostumbrado a eso de caminar, antes de que me diera cuenta casi mediodía. Cuando regresamos a la casa de Kimo, río abajo, usamos los pértigos para avanzar más, las pértigas, para avanzar más abajo en Ewanguno y entonces un poco arriba para Kiwado. Dejamos nuestra canoa y avanzamos caminando las últimas horas. Nos bañamos tan pronto como llegamos a Kiwado. Eso era prueba de que me estaba acostumbrando a caminar por las trochas. Por lo menos tenía suficientes fuerzas al final del día para meterme parado al río y bañarme. Otro de mis amigos de la niñez vivía en Kiwado. Está un montón todavía. Estoy pensando si... No, vamos a terminarlo. Tementa era de la edad de mi hermano menor Phil. También era hijo de Nekiwi. El Nekiwi quiso que entraran con él. Yo tenía ganas de saber de él. Fue un muchachito feo, barrigón, cuando yo viví por primera vez en la tribu, y esa era la manera en que todavía lo recordaba. La tía Betty me dijo que Tementa casi vivía en sus gradas, mientras que ella y su hija Valerie vivieron en Tehuaeno. Siempre estaba preguntando con su vocecita quejosa. Mangale, pantate tú, Valerie, ¿quieres ir a nadar? En su manera típica de hablar, la tía Betty a menudo lo describía como ese niño patético, de veras patético. Para empeorar las cosas, cuando creció un poco, Tementa trató de quitarle un pedazo de carne a un perro de cacería. El perro le mordió la cara al pequeño Tementa, casi le arrancó el lado de la boca y le dejó su rostro con una horrible cicatriz. Pero pronto encontré que lo que le faltaba a Tementa en belleza estaba más que compensado con su agudo intelecto y una manera callada de lograr consenso de los individualistas que formaban su tribu. Cuando la tía Raquel se fue a vivir con la tribu, Epa por lo general mandaba al pequeño Tementa a la casa de la tía para que le oyera enseñar a Yuna y a otros acerca de Waingongi. Tementa regresaba a la casa y le enseñaba a su madre lo que había escuchado. Fue por medio de Tementa que Epa decidió seguir la trocha de Dios. Años después, con el estímulo de su madre y el reto de la tía Raquel de enseñar a otros, Tementa también decidió seguir la trocha de Waingongi. Entonces se convirtió en ayudante traductor de la tía Raquel, mientras que ella ponía grabados de Dios en el habla de la propia gente. En Kiwado nos invitaron a pasar la noche en Casa de Agua. Acabamos de llegar con un viejo guerrero enjuto y nervudo. Entró como tromba a la casa. Sus ojos miraron asustados hasta que nos vio a Gaba y a mí parados junto a las cañas abiertas que formaban las paredes de aquella casa levantada en el aire en los postes altos. El hombre pequeño de estatura se abalanzó hacia nosotros, se quitó los pantalones cortos, se puso con la cara sobre el piso frente a nosotros. No se arrodilló ni se acostó, se tiró adelante y rebotó un par de veces en el piso de caña abierta. Juzgando la manera que se acercó, pensé que tal vez estaba planeando hacernos un daño físico. Sin embargo, no dijo ni una palabra, solo se postró ante nosotros. Cuando Gaba se dio cuenta de que yo no sabía lo que estaba pasando, me dijo como si nada. Whippy está queriendo espina. Yo todavía no entendía. Inyección, bye, aclaró. ¿Qué? ¿Whippy quiere una inyección? ¿Para qué? ¿Cómo sabe Gaba de esto? Me preguntaba. Él quiere una inyección para hacerle un taemu. ¿Qué clase de inyección le va a ser fuerte? Pregunté. B12, explicó Gaba. Alguien en el pasado debe haberle dado al viejo guerrero vitamina B12. Le hicieron creer en eso y él quería más. Gaba se hizo cargo del asunto. Sacó un paquete de su pequeña mochila y comenzó a mezclar el polvo con suero preparándose para la inyección de la pócima. Whippy estaba echado boca abajo en el piso, desnudo y expuesto como muerto. Cuando Gaba cargó la jeringuilla en forma experta, se la metió en una nalga arrugada de Whippy, tiró de la jeringuilla para asegurarse que nada estaba en el vaso sanguíneo e inyectó la medicina. Tan pronto como sacó la aguja, Whippy se puso
de pie de un salto, se subió los pantalones cortos de elástico y comenzó a balbucear algo con animación, como si no hubiera acabado de estar desnuda en el piso. Si la medicina de GABA era tan buena, yo misma hubiera podido usar un poco de vitamina B12. Al considerar el drama que estaba sucediendo ante mis ojos, comencé a darme cuenta de lo arrogante que se había vuelto mi manera de pensar. Whippy no había venido a pedirme ayuda a mí, sino a ver a GABA. Yo suponía que debía saber más de medicina que nadie, porque claro, yo estaba en el mundo exterior. Me di cuenta de que solo en este viaje ya había ayudado en cuestión de salud a varias personas enfrente de GABA, sin siquiera esperar a ver lo que él pudiera querer hacer. A propósito, ¿cómo sabía yo que Koba y Pa no sabían más que yo en ese aspecto? Sabían más que todos los demás en su mundo. Ya avanzada la tarde, alguien encendió el pequeño transmisor, el receptor. Montaba en el portal de la casa de la maestra ecuatoriana. Alas de Socorro tenía un contacto regular programado con la mayoría de las comunidades a las que servían en la selva. Cada estación informaba las condiciones del tiempo y transmitían solicitudes de vuelos. Por las noches, la gente de la comunidad escuchaba la frecuencia por si había alguna noticia de emergencia. Yo quería asegurarme que la avioneta todavía estaba programada para llevar a mis 3 compañeros de viaje de regreso a Tomayampade antes de volver a Shalmera. En realidad, aunque disfruté mucho con Koba, Pa y GABA, yo estaba listo para irme. En cada comunidad que visitamos, la gente con toda seriedad nos dijo que si podía ir a enseñarles cómo hacer las cosas para las que necesitaban auxilio y ayudarían a construir una pista de ese nuevo lugar. Me convencieron de que les gustaba hacer cosas por sí mismos. Parecía haber una corriente subyacente de incomodidad al tener siempre que esperar a que los otros les ayudasen. Sin embargo, me di cuenta de que la única manera en que podíamos medir su compromiso era comenzar el experimento y ver quién iba a poner su sudor a la par de su habla. Llamé a las de Socorro en Shell varias veces en la tarde. Reconocieron mi llamada, pero me respondieron con evasivas respecto al vuelo programado para la siguiente mañana. Atribuí sus evasivas a las malas condiciones del radio. Quien quiera que estuviera en el otro lado estaba hablando español, pero no sabía quién era y parecía que no sabía quién era yo. Me puse en la radio otra vez a la siguiente mañana y recibí mismas evasivas. Continuaban diciéndome que esperara hasta que ellos me llamaran más tarde. Por fin, a eso del mediodía, me dijeron que el avión ya estaba en camino. Yo estaba perplejo por su falta de detalles específicos y por el hecho de que nadie sabía de mi pedido de vuelo y la confirmación que nunca vino por radio. En fin, por fin, el guaraní gritó, ¡Evo, Evo! Palabras que siempre me habían hecho sentir como un escalofrío de entusiasmo allá en la selva. Nada era más emocionante con la aldea de la selva que la llegada de una avioneta. GABA, Pa, Koba y yo esperábamos en la pista mientras la avioneta se acercaba. Es común que las avionetas den un vuelo raso sobre la pista para comprobar la fuerza del viento y asegurarse de que no hay obstáculos. Sin embargo, esta vez el piloto aterrizó sin nada más. Parece que aplicó los frenos muy poco, porque todavía llevaba bastante velocidad cuando nos pasó como a la mitad de la pista. Yo debía haberme detenido a esas alturas. Ya debería haberse detenido a esas alturas. Algo raro estaba pasando. Cuando la Cessna 206 pasó ante nosotros como relámpago, pudimos ver que el piloto estaba vestido con camuflaje. Tenía un casco de vuelo con el visor solar bajado. Mi mente reaccionó antes de que me diera cuenta conscientemente de lo que estaba pasando. Grité, ¡secuestro! Agarré mi mochila y corrí hacia la selva. Varios de los guaraní me siguieron pisándome los talones, aunque estaba seguro que yo era el blanco. Corrí cruzando la huerta de yuca de alguien dirigiéndome hacia una trocha que vi que llevaba hacia la selva detrás de la casa de agua. Había oído suficientes relatos de los secuestros de los gringos en Colombia y estaba seguro de que yo era la víctima. Justo cuando el gran gigante verde me estaba tragando, oí a alguien gritar, ¡Capitán Henry, papá! ¡Es el Capitán Henry! Regresé a mirar a la pista y ciertamente ahí estaba Henry Orellana, parado junto a los guaraníes, llamándome con la mano para que regresara. Henry era un viejo amigo cuyos padres vivieron en Shell y administraron el hangar donde la tierra que él conseguía abastecimientos. Mi nivel de adrenalina estaba tan alto y mi corazón latía tan fuerte que ni siquiera me importaba que todos se rieran de mí. Sí me sentí como un tonto cuando Henry me explicó lo que estaba pasando. Mientras yo estado caminando inocentemente a la aldea de aldea en aldea, el Ecuador se había enterado. El Ecuador había entrado en guerra con el Perú, nuestro país vecino al sur. Ninguna de las aldeas que habíamos visitado sabía nada de lo que estuviera pasando fuera del ordinario.
lo cual comprueba que muchos guaraníes en realidad estaban aislados del resto del Ecuador. No había servicio de correos en el territorio guaraní, ni tenían dónde votar, ni había noticieros en su lengua. Los peruanos podían haber invadido el territorio guaraní y haberlos reclutado para luchar en contra de su propia nación, y la mayoría de los guaraníes nunca hubieran sabido la diferencia. Sentí que se me subió la cólera. Si el gobierno de Ecuador quería tener soberanía sobre los guaraníes, debería tratarlos como ciudadanos. El Ecuador no tiene una población homogénea fuera del territorio guaraní. Hay muchas otras tribus, quechuas, shuaras, záparos, cofanes y colorados. Y estas son solo las tribus que viven en las selvas tropicales. Además hay muchas otras en las montañas como los otavalos y las salasacas. Por largo tiempo la sociedad ecuatoriana ha discriminado en contra de todos los grupos indígenas. Pero los guaraníes, aunque eran la tribu más famosa del país, por lo general los trataron como lo más bajo de la escala social. Sabía que si alguien tenía que levantarse para defender los derechos de los guaraníes, pero en algún recoveco de mi mente recordaba la historia de Moisés cuando aprendí de niño. Cuando Moisés se enteró de que era hebreo y se había criado en la casa de Faraón, decidió abogar por su gente. Cuando vio al egipcio maltratando a un esclavo hebreo, Moisés mató al egipcio. Poco después encontró a 2 hebreos peleando y trató de resolver también esa pelea. Pero uno de los hebreos peleaba y le cuestionó: ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar también? Sabía que sería arriesgado tratar de ayudar a ese grupo de gente del que yo legalmente no era parte. Y el riesgo subiría hasta las nubes si albergaba expectativas de que me apresaran al hacerlo. La gente de seguro iba a dar por sentado que lo estaba haciendo para sacar algún provecho personal. Me daba cuenta de que si en realidad quería ayudar a los guaraníes para su beneficio y no el mío, debía esperarme en convertir una persona no grata entre los ecuatorianos latinos, para los cuales los guaraníes eran nada más que obstáculos para los ingresos petroleros. Quizás me odiarían los ecólogos y los antropólogos que querían usar a los famosos guaraníes con su cultura igualitaria para promover sus causas. Las compañías petroleras veían a los guaraníes como un dolor de cabeza impredecible que querían que desaparecieran. Y también teníamos que vernoslas con los intereses de las compañías madereras de Colombia, que cruzaban la frontera y que explotarían a los guaraníes cuando pudiesen y los matarían y los expulsarían si no pudieran aprovecharlos. Sabía que sería el colmo de la insensatez esperar que los guaraníes como un grupo siguieran mis recomendaciones. No esperaba que me apreciaran. Ni siquiera en efecto yo hacía lo que me pedían. Los guaraníes ni siquiera tienen una manera tradicional de decir gracias. Aunque me daba cuenta de todo eso, no tenía manera de comprender bien toda la controversia de la que estaba a punto de ser parte. Me alegro de no haberlo sabido. Yo todavía estaba viniendo de una larga inmersión en el marco mental norteamericano, que da por sentado que mientras menos ficción hay en la vida, mejor. Henry nos explicó que cuando se declaró la guerra apenas unos días atrás, la Fuerza Aérea Ecuatoriana requisó todos los aviones privados. Henry, parte de las reservas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, solicitó que lo asignaran a una de las avionetas de alas de socorro en las que yo volaba con regularidad. Entonces les dijo a las autoridades que había un gringo atrapado en el territorio guaraní junto a la guerra. Los convenció de que sería mala publicidad si algo le pasara a ese gringo, cuya familia era tan famosa que la cara de su padre había sido expuesta en una de las estampillas del Ecuador y cuya madre conocía a un expresidente ecuatoriano. Exageración, pero lo aprecié. Le dieron a Henry el permiso para hacer un vuelo de rescate para sacarme antes de que la situación se convirtiera en un incidente internacional. Pero me dijo que solo tenía permiso para llevarme a mí. ¿Qué de Cobaigaba? Pregunté. No podía dejarlos después de haberlos llevado lejos de sus familias por una semana. Traté de explicarles lo que estaba pasando. Gaba comprendió y lo aceptó como otra de las cosas misteriosas que pasan en el mundo de afuera. Pero Pa me acusó de faltar a mi palabra y tenía razón. Consideré quedarme solo para demostrarle que no era así. O todos nos vamos o ninguno se va. Pero sabía que era inútil. Pa no estaba disgustado porque yo no iba a caminar otros días con ellos a Tony Empade. Se disgustó porque yo le había dicho que volaría de regreso a Kiwado. Él no estaba cansado de caminar como yo, pero estaba cansado de estar lejos de su choza y de su propio fogón para cocinar. Fue una buena lección para mí. Iba a haber muchas circunstancias en los meses venideros que los guaraníes no podían entender. Tal vez me acusarían de estar engañándolos, de no cumplir mi palabra, y no iba a haber manera de explicárselas.
porque ellos no tenían la información fundamental para comprender ciertos asuntos. Les di una poquita comida que me quedaba, la poquita comida que me quedaba. Algunos caramelos, medicina adicional, se dan anzuelos y una navaja de bolsillo. Y otras pocas cosas. Una vez en el avión me di cuenta de que darles esas cosas quizás hizo que se viera como si yo estuviera tratando de no quedar mal por haberlos engañado. Me sentí muy mal tener que abandonarlos y disgustado que uno o dos de ellos a lo mejor pensaran que había planeado hacer eso. ¿Cómo podían entender que en realidad Henry no podía llevarlos? Yo quería que entendieran mi situación, pero ¿estaba yo dispuesto a aceptarla a ellos? Los habían engañado antes demasiadas veces. Lo que yo estaba haciendo era muy similar a lo que los otros habían hecho. El verdadero amor no significa nunca tener que decir que uno lo lamenta, como Historia de Amor postulaba. Significa esperar lo mejor de lo que uno ama y darles todo beneficio razonable de la duda. Yo todavía estaba aprendiendo a hacer eso con los guaraníes. Me sentí horriblemente mal por abandonar a mis amigos, pero ya estaba listo para regresar a casa. Mi semana en las trochas me había marcado. No me di cuenta en ese entonces cómo pasa por lo general cuando estamos en medio de una lección fundamental en la vida, pero esa experiencia alteró el curso de mi existencia. En realidad no había cambiado mis raíces de manera de pensar, pero el curso de esa semana, de cierta manera, me di despojado de tanto de lo que era mi vida diaria que comencé de una manera muy pequeña a ver las circunstancias y sucesos del otro lado de la cerca. Apenas en pocos días dependí por completo de gente que no me debía nada. El amor era el único lazo confiable entre nosotros. Por largo tiempo había temido la idea de que llegara al fin de la vida y lamentar haber permitido que mi propia timidez o expectaciones de otros determinaran el curso de ella. Había decidido ya en mi juventud que varias de mis creencias determinaran el curso de mi existencia. Pienso que lo que pasa en el mundo y en mi propia vida no es el resultado de pura casualidad, tal como lo creo que la vida misma no es el resultado de un encuentro casual de compuestos cruciales que se cruzan por accidente en alguna sopa contigua primigenia. Creo en el mismo diseñador, que el mismo diseñador inteligente que me creó me dio la libertad de tomar decisiones dentro del guión de mi vida. Pero también estoy convencido de que Van Gogh, el creador, tiene un guión épico en el que consta mi diminuta presencia. De regreso a los Estados Unidos, por fin, comprendí que regresar a vivir con los guaraníes era el siguiente capítulo de Dios en mi vida. Sin embargo, para mí fue un gigantesco esfuerzo de fe no agarrar el lápiz yo mismo. Sabía que iba a haber muchos que pensarían que eso era una locura. Se trataba de personas importantes. Me preocupaba mucho por los que indudablemente pensarían que se trataba más de algún truco publicitario. El hijo de los que uno fue uno de los que fue Marte regresa con amor para llevar a Dios a los vecinos de tu padre. Es el tipo de historia que todos anhelamos y que termina con y vivieron por siempre felices. Pero eso nunca pasa. Después de cada capítulo la vida continúa y tenemos que seguir tomando decisiones y viviendo las consecuencias. No me hacía ninguna ilusión de que podría ser algo importante para alterar el futuro de los guaraníes. Comprendí que debería haber largas hileras de gente que desearían lo mejor que era en ambos lados del asunto. Los que ya estaban inmiscuyéndose en el mundo de guaraní no me verían como un competidor. No, sí me verían como un competidor. La mayoría de los guaraníes se interesarían más que nada en la ayuda que quizás podrían obtener de mí. En ese juego, la influencia se entrega al postor más alto. Los guaraníes creían que la existencia de Goengongi antes de que la tierra Kelda, Yuma y Tiabetil sabrán de él. Verían en la creación de la evidencia del Creador. Sabían que él se preocupaba por ellos debido a las hachas de piedra que encontraban en el suelo de la selva de vez en cuando. Sin ellas no podían hacer desmontes para sus huertas, lo que significaba que no podrían sobrevivir. El mundo quería hacer huertos para los guaraníes. Si Dios me estaba guiando para que llevara a mi familia y que dejara nuestra casa, escuelas, amigos, carrera, sabía que mi llamamiento iba a ser apenas como la cabeza de un hacha. No podía garantizar la supervivencia de los guaraníes, pero me podía ofrecer a mí mismo como una herramienta si querían usarme para ayudarles a abrirse camino hacia un futuro. Sabía que habría quienes tratarían de convertirnos en héroes debido a los sacrificios que tendríamos que hacer por los guaraníes. También sabía que nuestro sacrificio no sería lo que esas personas pensaban, dejar nuestro mundo de comodidades por un mundo de privación y penuria. No, nuestro verdadero sacrificio era abandonar el timón de nuestras vidas, de veras. La vida en la carrera de las ratas en un mundo desarrollado, con toda la tecnología para ahorrar tiempo y comodidades civilizadas, no es fácil.
Dejar esa vida no sería muy difícil para mí. Necesitaba convencerme de que había una razón para hacerlo. La obediencia de Dios era el único motivo que tenía lógica para mí. Eso tenía que ser nuestra razón. No tenía ni idea de lo que resultaría de ese experimento, ni siquiera sabía lo que suponía que debía hacer. Esto no era parte del plan que yo había trazado para mi vida, pero estaba convencido de que era parte de un plan mucho más grande que a la larga resultaría en hacer nuestras vidas significativas. Anhelaba ese sentido de significación no solo para mí, sino también para Ginny y Sean Felipe, Toñal, Jaime Ned, Mincalle, Gizzy Abraham, Jetty, Stephanie Raquel, Nemo. ¿Qué tal? Qué capítulo tan interesante. Ay, a veces nos queda solo confiar en Dios. ¿Tú estás viviendo algo así? ¿Estás queriendo cambiar, hacer algo? Algo en lo que tú crees, pero que tal vez la gente no aprecia. ¿De dónde sale tu corazón? Sale de Dios, porque si es de Dios lo vas a poder hacer. Y si es nada más de nuestro propio egoísmo, pues entonces no. Pero ¿cómo lo vas a saber? Ponte a hablar con Dios, ponte a platicar con Él, lee las escrituras, pasa tiempo pensando y hablando y escuchando la palabra de Dios. Eso es un consejo. Bueno, ya los dejo. Nos vemos mañana, capítulo 13.